Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el que, pues, el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar informándole que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a los medios de comunicación de centrarse demasiado y darle demasiada credibilidad al reporte de inteligencia filtrado en el que se sugiere que los ataques que Estados Unidos hizo a Irán solamente retrasaron su programa nuclear por unos cuantos meses, pero que no lo destruyeron. El secretario de Defensa dijo que el ataque fue un éxito histórico. Sin embargo, no dio detalles. Más temprano, el ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, también aseguró que la operación en realidad había alcanzado absolutamente nada. Es interesante, y no es la primera vez que sucede en el gobierno de Donald Trump. El secretario de Defensa no niega el origen del reporte. El origen del reporte es el propio Departamento de Defensa que él dirige. Y es un documento que no se supone que debió haber sido público. Era un documento interno que se movía, valga la redundancia, internamente dentro del Departamento de Defensa. En el que, en el documento, dentro del Departamento de Defensa, se dicen entre ellos mismos que el ataque no destruyó la capacidad nuclear o el programa nuclear de Irán, como lo informa el gobierno. Y ese reporte, ese informe, se filtró a la prensa, de tal manera que no niega que sea un informe del Departamento de Defensa, un informe oficial del Departamento de Defensa, no lo niega, pero dice que es mentiroso, que dice mentiras. Con lo cual, entonces, por lo visto, los informes que se manejan adentro del Departamento de Defensa son mentiras, por lo visto. Pues digo, eso es lo que básicamente es lo que está diciendo el secretario de Defensa. La verdad de las cosas es que la prensa y usted y yo conocemos mucho mejor este asunto, tenemos mucho más capacidad de análisis que ese y nos damos cuenta y podemos aceptar que lo que se mueve dentro del Departamento de Defensa es la realidad y lo que está diciendo este secretario de Defensa, quien por cierto no es militar, es un civil que puso ahí el presidente Donald Trump, es el que está diciendo mentiras. Es decir, déjame se lo pongo de otra manera. Alguien está diciendo mentiras aquí. Alguien. O dentro del Pentágono se dicen mentiras entre ellos mismos, o este hombre
que no tiene ninguna experiencia militar y que es un civil y que es un empleado del presidente Donald Trump, que acaba de llegar a la posición hace 4 meses, está diciendo mentiras. Entonces, uno de los dos, ¿quién cree usted que está diciendo mentiras? ¿A usted quién le cree? Pero de nuevo, él no niega el origen del reporte, porque pudo haber dicho, no, ese reporte no es cierto, son mentiras, ese reporte no es de nosotros. No, no dice eso, no lo niega. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que a este respecto, hay que decir que ¿qué es lo que están diciendo otros países relacionados o que puedan tener relación al conflicto con Irán? ¿Sí? Porque evidentemente pues Recording in progress. están Israel e Irán y ahora Estados Unidos. Pero una vez que ya se mete a Estados Unidos, o incluso antes de que se metiera a Estados Unidos, pues la pregunta también es, ¿qué hay de los demás países vecinos del Medio Oriente? Pero también los dos jugadores clave militares en el resto del mundo, que son China y Rusia. Obviamente Rusia está muy invertida en este momento en su conflicto elegido de Ucrania. Y entonces vamos a hablar de China, quien pues tiene puntos de interés en este conflicto dependiendo de hacia dónde se decante, ¿sí? Por ejemplo, pudiera beneficiarse China de ver y de presenciar a Estados Unidos metido en un conflicto mayor con el Medio Oriente, concretamente con Irán, porque el Partido Comunista de China está tratando de capitalizar por medio de acusar a Estados Unidos de violar la ley internacional y básicamente hacer a Estados Unidos como el niño malo del mundo, ¿no? Y así tratar de hacerse más simpatía China con, sobre todo, su región, con sus vecinos, que ya venía, de hecho, China capitalizando con los problemas que se autocrea Donald Trump en todo el mundo. Acuérdense que Donald Trump se venía presentando desde que llegó a la presidencia como el niño terrible, el niño problemático del mundo y China se ha dedicado a decir, ya ven, ahí está el problema, es el problema, yo soy bueno, él es malo, vente conmigo. Y aunque no fuera tan así, de todos modos, naturalmente muchos países estaban empezando a fluir hacia China porque se sentían simplemente vapuleados por Estados Unidos. Entonces, de tal manera que ahí hay una vía más de capitalización en recursos, en relaciones públicas por parte de China. ¿Sí? Sin embargo, la prioridad de China es preservar sus intereses económicos y en ese sentido, China pudiera verse afectado si el cese al fuego entre Israel e Irán colapsa, porque China tiene una gran línea de vida con Irán, que es el petróleo. Irán le provee a China con el 15% de todo el petróleo que consume China. De tal manera que si Israel llega a bombardear las instalaciones exportadoras de petróleo de China, o si acaso Irán se ve obligada o siente la obligación de cerrar el estrecho de Hormuz, las importaciones, el flujo de petróleo hacia China pudiera verse amenazado y por supuesto que esto afectaría de manera directa a la segunda economía más grande del mundo. Asimismo, también China sufriría si es que Estados Unidos decide aumentar las sanciones a la industria petrolera de Irán. Hay que decir que, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido alguna vía de esperanza porque sugirió recientemente que China podría ya, ahora sí, libremente comprar petróleo iraní.
Ahora, ¿qué quiere decir eso exactamente? No se sabe. Nunca se sabe exactamente qué es lo que quiere decir Donald Trump cuando dice algo, ¿sí? Si eso significa que Estados Unidos aflojará las sanciones hacia la industria petrolera de Irán para que Irán se adhiera y respete y continúe en el acuerdo de cese al fuego, eso le pudiera proveer a China de otra razón para esperar y desear que la paz prevalezca. Por lo pronto, eso parece que es lo que está sucediendo en el cese al fuego. Me estaban reportando me estaban reportando, pero es que no lo leí en ningún medio, sino que me lo estaban diciendo gente con familia en Irán, que la población capitalina, es decir, de Teherán, está regresando a la capital. Cuando estaban los ataques la semana anterior, la gente salió en masa de Teherán y ahora a este jueves, el reporte es que la gente está regresando a Teherán, lo que significa que dentro del país, por lo visto, creen que este cese al fuego va a perdurar al menos por un razonable plazo, como para que la gente esté regresando a sus casas en la capital. Mientras tanto, Ucrania dijo que detuvo la ofensiva veraniega de Rusia en Sumi, con la región fronteriza con Ucrania en el noreste del país. El Kremlin ha estado impulsando una iniciativa para capturar territorio en esa zona desde enero. El jefe de la armada ucraniana, Oleksandr Syrskyi, dijo que sus tropas han rodeado a 50,000 soldados rusos y añadió que Ucrania está recapturando territorio ocupado por Rusia. Esto lo informa Ucrania. Bien, mencionar que en África, en Kenia, el gobierno acusó a lo que llamó anarquistas criminales de intentar un golpe de Estado después de que manifestaciones callejeras violentas se desataran este miércoles. Más de 10 manifestantes fueron muertos durante esta insurrección. Se reporta que en la capital de Nairobi edificios fueron saqueados y quemados. Los manifestantes estaban demandando el fin de la brutalidad policíaca y estaban conmemorando el aniversario de las grandes manifestaciones antigubernamentales de hace un año. Sus líderes acusaron al gobierno de defender, mejor dicho, de abandonar sus demandas. El Parlamento de Kirguistán aprobó una iniciativa de ley que endurecerá el control gubernamental sobre los medios de comunicación. Esta legislación, la cual se espera ampliamente que sea aprobada por el presidente Sadir Japarov, requiere a los medios de comunicación del país a que se registren con el gobierno. El país así, el Estado adquirirá el control sobre las licencias de los medios de comunicación. Decir que este país de Kirguistán en algún momento se consideró como una isla democrática dentro de Asia Central, pero recientemente se ha convertido en una isla de represión bajo la presidencia de este hombre, Sadir Japarov. Decir que en Abu Dhabi, la firma financiera Jane Street pidió
autorización al gobierno para abrir una oficina ahí, en Abu Dhabi. Este administrador estadounidense de fondos, la cual maneja un portafolio de 21.000 millones de dólares al año pasado, es tan solo una de tantas de este tipo de firmas que, según se reporta, han abierto o planean abrir oficinas en Abu Dhabi. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hay muchas oportunidades, hay mucho dinero y por tanto muchas oportunidades de administrar mucho dinero, comenzando por el Fondo Soberano de los Emiratos Árabes Unidos, como también, por supuesto, como los fondos particulares de cada vez más y más individuos en esa zona que tienen simplemente cantidades de dinero muy, muy atractiva, de tal manera que los fondos de cobertura se están dirigiendo hacia Abu Dhabi. Bueno, la farmacéutica Novo Nordisk dijo que comenzará una sociedad con Weight Watchers. ¿Usted se acuerda de Weight Watchers? Los quitaquilos, en español se le conocía como los quitaquilos, Weight Watchers, y esta asociación será para que Novo Nordisk pueda vender a través de Weight Watchers su vacuna, su inyección para la pérdida de peso, Wegovy. Este acuerdo pudiera ayudar a Weight Watchers a competir con el boom que se está dando en el uso de medicamentos para la pérdida de peso. Y para el caso de la farmacéutica de Novo Nordisk, para poder mejor llegar a los consumidores en los Estados Unidos. Recordar que esta semana, esta farmacéutica, que es danesa, dio por terminada una colaboración que tenía con Hims and Hers, que es una farmacia en línea estadounidense, a quien acusaba de estar vendiendo, aparte de Wegovy, que supuestamente era un acuerdo exclusivo, estaba vendiendo versiones genéricas, obviamente mucho más baratas que la de Novo Nordisk, y por eso terminó con esta asociación. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hablando de eso, hay que decir que vamos a hablar de otra empresa, y esta es Nike. Nike, la de los zapatos tenis, la de los zapatos deportivos, Nike, quien este jueves anunció previsiblemente, como se esperaba, números bastante decepcionantes a los meses de marzo, abril y mayo. De hecho, fueron sus peores resultados en años. Sin embargo, en algunos elementos fueron mejores que lo que se estaba esperando. Se esperaban muy malas noticias, presentó solamente malas noticias, no muy malas noticias. Pero eso sí, dijo que la perspectiva está mejorando. Decir que los inversionistas ya estaban esperando estas malas noticias, como le decía, sí, las acciones de Nike se habían hundido durante marzo después de que advirtió que el plan arancelario del presidente Donald Trump aumentaría los costos para la empresa y por tanto afectaría las ventas. Nike, como tantas otras empresas, es bastante vulnerable a los aranceles del presidente de Estados Unidos a China, donde casi la tercera parte de sus productos se producen, ¿sí? Y al mismo tiempo, la incertidumbre económica está causando que el consumidor deje de hacer lo propio, es decir, de consumir, ¿sí? Hay que decir que Nike presentó una caída en sus ganancias de prácticamente el 88% anual. O sea, terrible, simplemente terrible. Y por supuesto que cuando tus ganancias
se desploman un 88% anual, pues tienes serias y grandes preocupaciones, ¿sí? Hay que decir que para tratar de paliar la situación, Nike trató de pasarse por encima de las tiendas comerciales que venden sus productos para venderlos directamente a través de sus propios establecimientos. Eh, Sin embargo, pues no funcionó, no funcionó, realmente no funcionó. Eh, Hay que decir que eh, Nike particularmente está en problemas porque hay algunas competidoras que no les está yendo tan mal como a Nike. Por ejemplo, Adidas, que es competidora, no le está yendo tan mal. Tampoco On, Hoka y Lululemon tampoco les está yendo tan mal que ellos han estado capitalizando en las pérdidas que ha registrado Nike, ¿sí? El nuevo jefe de Nike, a partir de octubre pasado, Elliot Hill, ¿sí? Em, que cuando Nike es una de las empresas que le comentaba yo aquí hace unos días, cuando presentó los últimos resultados después de que Donald Trump anunciara sus amenazas de aranceles, y digo amenazas porque todavía no las cumple, ¿sí? Nike fue una de las empresas que dijo, no puedo dar una perspectiva para el futuro, no puedo, simplemente no puedo. En este momento no puedo. Hay demasiada incertidumbre, no te puedo decir cuánto voy a vender en los próximos 3 meses, mucho menos en el próximo, de aquí a que termine el año, porque no sé qué es lo que va a pasar. ¿Sí? De tal manera que, pues lo único que está haciendo en este momento Elliot Hill, el presidente de Nike, es llevando adelante un plan de reestructuración que espera que sea del agrado de los inversionistas. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, este jueves los líderes europeos se reunieron en Bruselas para la cumbre del Consejo Europeo. Vienen ellos de reunirse prácticamente todos antes, el día anterior, en otra cumbre que era la cumbre de la OTAN en La Haya. Estos mismos líderes, los mismos menos Donald Trump, básicamente. Casi. Tampoco estuvo, no, sí, yo creo que menos Donald Trump, nada más. Todos estuvieron en La Haya para hablar de la OTAN y ahora todos están acá para hablar de la Unión Europea. En teoría ya no fue Donald Trump, ¿sí? Decir que en la reunión de La Haya, los miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar su gasto militar al nivel de 3,5% de su Producto Nacional Bruto, con otro 1,5% para completar 5% para otros asuntos relacionados siempre con seguridad. Eh, y esto es interesante. Y este es, digamos que es otro gol que metió ahí Donald Trump. Porque usted recordará que en la primera presidencia Donald Trump llegó a Europa, a la OTAN, en su primera presidencia, a golpear la mesa, a demandar que la Unión Europea, eh, que los países de los miembros de la OTAN de Europa aporten más al Fondo de Defensa de la OTAN, y él dio la cifra del 5% de su Producto Nacional Bruto. Una cifra arbitraria, una cifra que él pensó que era adecuada, ¿sí? Pero pues es una cifra estratosférica porque no estaban invirtiendo ellos en gasto de defensa ni siquiera el 2% de su Producto Nacional Bruto. Estamos hablando de naciones ricas, ¿va? Muchas de ellas son ricas, como Alemania, Francia, la Gran Bretaña. Y en ese momento, cuando Donald Trump llegó con esa idea, se asumió en ese momento, y seguramente por mí también, tengo que decirlo, que era una de las que yo llamo las ideotas, una ideota más, una ocurrencia y una necedad de Donald Trump. Y así fue como Donald Trump se ganó la enemistad
No el cariño, ciertamente, y no la venia, definitivamente, de los miembros de la OTAN y respiraron tranquilos cuando perdió las elecciones. Y después se volvieron a asustar cuando volvió a ganar las elecciones. Pero aquí lo interesante del caso es que Donald Trump dejó esos 4 años primeros de presidencia con el grupo molesto por la necedad de Donald Trump de estar pidiendo que aumentaran el gasto hasta el 5% de su Producto Nacional Bruto. Esto es importante porque usted recuerde que el gobierno de todo país tiene recursos, los recursos que tiene, ¿va? Los recursos limitados que tiene. Y obviamente los gobiernos prefieren 1000 veces gastar esos recursos en gasto social, en algo para satisfacer a sus ciudadanos, en ayudas sociales, en regalarles educación, regalarles salud, que en defensa, que es algo que el ciudadano no ve y no siente, y tampoco ayuda entonces para las próximas elecciones, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente, esta petición de nuevo de Donald Trump se vio como una necedad, como una necedad. Entonces respiraron tranquilos cuando Donald Trump se fue con su necedad de aumentar el gasto. ¿Dónde que después de que se fue Donald Trump viene la ocurrencia de la ocurrencia de Vladimir Putin de invadir a Ucrania? Y entonces el sentimiento de inseguridad colectivo de los países de Europa cambió. Y de pronto, y sobre todo a tantos años de distancia que lleva, la guerra de Rusia, y que no se define, y que Rusia tampoco se ve tan débil, resulta que los miembros europeos de la OTAN quieren invertir ese 5% de su Producto Nacional Bruto en defensa. Ahora sí quieren. Pero fue idea original de Donald Trump. Y ahora sí lo hicieron con entusiasmo y ya Donald Trump ya no fue visto. Hombre, si ahí está incluso no sé qué fue, si fue un desliz de lenguaje o qué le pasó al secretario general de la OTAN que le dijo a Donald Trump, literalmente le dijo papi, le dijo, en inglés le dijo daddy, cuando antes lo odiaban y ahora es el papito, le dijo daddy. Después dijo que no quiso decirle eso, pero se lo dijo, ¿sí? Pero el punto es que quién fuera a pensar que Donald Trump se vio visionario. ¿Quién fuera a pensarlo? Porque ahora lo están haciendo entusiastamente. Obviamente, quien apoya a Donald Trump y el propio Donald Trump dirá que es porque él fue el que los dijo y él los dirigió. Él fue el de la idea, ciertamente, pero en realidad el incitador, el de la idea original es Donald Trump, pero quien vino a aceitar la maquinaria para que eso sucediera fue Vladimir Putin. Fue Vladimir Putin. ¿Sí? Por cierto, hay una unanimidad, hay una unión, perdóneme, no me va a salir la palabra en este momento, es que hay una unión entre todos los miembros de la OTAN, excepto uno. Hay alguien que no quiere y que no se comprometió al 5%. Todo el mundo se comprometió al 5%, pero hay uno que no. Y ese es el presidente de España, Pedro Sánchez. Él no quiso. En lo que se está convirtiendo en un paria Pedro Sánchez en esto, pero claro, Pedro Sánchez, para él está muy fácil porque España, básicamente, España fue el único país, bueno, la península ibérica, pues, porque Portugal también, pero España y Portugal, España en este caso, fue el único país de la Segunda Guerra Mundial que no le tocó sufrir a Hitler. No le tocó sufrir. Entonces, digamos que España está muy cómoda porque no tiene, se siente que no tiene por qué tener memoria de nada de lo que le sucedió al resto de sus vecinos. Tan cercano como el siguiente que es Francia y de ahí para allá todo el mundo, ¿sí?
que es lo que los motiva a toda Europa a tenerle miedo a Vladimir Putin, porque Europa todavía tiene fresca la memoria de el Putin anterior, que era Adolf Hitler. España no. España no tuvo que nada, no le pasó nada en la guerra, no sufrió nada, no le tiraron una bomba, no tuvo que tirar bomba, no nada, de nada, nada, nada. Y entonces, en el gobierno de España se les hace muy fácil pensar que Vladimir Putin no es una amenaza. No será una amenaza para ellos no, pero no sé con qué cara Pedro Sánchez va y platica de estas cosas y se pone en esta decisión. España es el país de la OTAN que menos invierte en defensa de toda la OTAN, es el que menos de toda la OTAN. Olvidándose de que no solamente es la OTAN, sino la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea hay países como Finlandia, como Polonia, como Estonia, los fronterizos con Rusia, que realmente tienen muchos motivos reales, concretos de estar muy, muy, muy preocupados. Muy preocupados. Y si tu país pertenece a una alianza, pues es que esa es una alianza. Es una alianza. Entonces, sí, la verdad es que la posición de Pedro Sánchez, muy egoísta, definitivamente egoísta, egocéntrica, de que yo seré Unión Europea, seré OTAN, pero el problema ruso no es mi problema. Pues entonces no estás en la alianza y no eres de la Unión. Entonces, porque para eso estamos todos juntos precisamente, todos juntos. Y resulta que los países fronterizos de Rusia son los más pobres. O sea, qué bueno fuera que Finlandia pudiera defenderse sola. Pues no puede, en caso de que tenga que hacerlo. No puede, igual que Ucrania no puede. No puede. Para eso se creó la alianza, la unión, para poderse defender, justamente. Pero bueno, volviendo al punto, otra vez volviendo al punto, ¿quién fuera a decir que lo que al principio era una idea necia, unos cuantos años después la adoptan con todo entusiasmo? Ya prácticamente no necesitan a Donald Trump para decir, sí, como no, por supuesto, invertimos el 5% de nuestro Producto Nacional Bruto en defensa, alegremente, no hay ningún problema. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme le informo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este jueves ha estado discutiendo acerca de la República Centroafricana, que es donde se está dando uno de los conflictos de más largo tiempo en el continente negro. Uno ahí, en la República Centroafricana, es de los pocos lugares donde permanece la presencia de fuerzas de paz de las Naciones Unidas, los famosos cascos azules, que llevan ahí una presencia de 11 años y fueron enviados ahí hace 11 años para detener la violencia que estaba comenzando a amenazar en genocidio. Bueno, pues 11 años después todavía están batallando para traer estabilidad en la región. Hay que decir que tan solo este año los rebeldes en esa región han atacado a la misión de Cascos Azules. Este año nada más 2 veces. ¿Sí? Eh, Decir que un casco azul fue muerto en el más reciente hecho apenas el 24 de junio pasado. ¿Sí? Y tan complicada está la situación en esa región que ahí alguien que domina es nadie menos que el grupo Wagner. ¿Se acuerda usted del grupo Wagner? Este grupo mercenario ruso, ¿se acuerda? Este grupo Wagner llegó a esta región en el 2018 para convertirse en el principal socio de seguridad del gobierno de la República Centroafricana. ¿Sí? Hay que decir que en todas las demás regiones donde estaba operando
el grupo Wagner. Ha estado siendo sustituido por lo que le llaman las Africa Corps, que es una organización paraguas en la que están metidas varias fuerzas de expedición cuasi estatales, así es como se definen, cuasi estatales, pero apoyadas por diferentes estados, no nada más por Rusia, ¿sí? Eh, Sin embargo, controladas por la Ministerio de Defensa de Rusia. Al parecer, Rusia está dejando de apoyar a el equipo de Wagner. Acuérdese usted que este Wagner era la principal herramienta con la cual Vladimir Putin utilizaba o invadía a Ucrania, hasta que se peleó con el líder de Wagner, Prigozhin, y lo mató. Vladimir Putin lo mató, le derribó el avión. ¿Se acuerda usted de eso? El Wagner fue quien avanzó en la guerra de Ucrania. Y ya después, como se peleó con Prigozhin, el ejército ruso se tomó cargo, pero originalmente era el grupo Wagner. ¿Sí? Bueno, pues decir que este mes el grupo Wagner anunció que estaba saliéndose de Mali. Sin embargo, dentro de la República Centroafricana, a pesar de que está en conflicto con los cascos azules, no parece que tenga intención de irse absolutamente a ningún lado. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En Ecuador, este miércoles fue aprehendido Adolfo Macías Fito, que era el criminal más buscado de Ecuador, quien ya se había escapado de la cárcel, si no me equivoco, 2 veces y ya fue recapturado otra vez. Está con nosotros desde Ecuador Catherine Herrera Aguilar, politóloga, experta en estos temas, alguien muy referido en los medios de comunicación, analista. Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación y a toda la audiencia del programa. Primero que nada, esta captura se dio por parte del trabajo exclusivo de las autoridades ecuatorianas o con ayuda de alguien. Bueno, nunca podemos mencionar que una captura siempre, sobre todo, ¿no? En el contexto de Ecuador, en donde tiene buenas alianzas de gobiernos como de Estados Unidos, decir que es únicamente o se debe a la fuerza pública. En su gran mayoría sí se debe a un trabajo de inteligencia y contrainteligencia que ha realizado las instituciones del subsistema de inteligencia, de policía y de Fuerzas Armadas. Él va casi un año,
un año y medio ya se va a cumplir de lo que él se escapó en enero del 2024 y que a partir de la fuga pues ha surgido diferentes alianzas y acuerdos con distintos países y agencias de seguridad, incluso como el mismo Interpol, entre otros, pues para identificar el sitio y capturar, recapturar a este personaje, ¿no? Claro. Pero la captura en sí se debe pues por el trabajo de inteligencia que inició Policía Nacional, en donde desde enero ya se habían identificado más que se encontraba acá en el país, le estaban siguiendo la pista, etcétera, y que en este momento pues lo culmina Fuerzas Armadas identificando que se encontraba pues en uno de los lugares de la familia, justamente en la ciudad donde él había nacido y había iniciado toda esta estructura criminal. Exactamente. Cuéntanos un poquito, porque él fue, yo estoy pensando, yo no soy un experto en seguridad ni mucho menos, pero el caso que mejor conozco es el caso de México, ¿no? Y como seguramente tú bien sabes, en México a los capos cuando los han atrapado casi, hay muchos capos que han atrapado, pero muchos de los más grandes los han atrapado o perdidos en la sierra, allá arriba en la sierra, quién sabe en dónde, o en una ciudad como Culiacán, Sinaloa, que los capos la tienen controlada 100%. Este es el preámbulo para la pregunta, porque este capo, Fito, fue atrapado, cayó atrapado en Manta, que Manta es una gran ciudad, es decir, él no estaba, si tú estás en Manta, pues no estás perdido en la nada, estás dentro de una ciudad importante, todo el mundo te ve ahí, todo el mundo sabe que estás ahí. Totalmente, o sea, hay una diferencia, o sea, Manta es uno de las ciudades más comerciales, tiene de los puertos más importantes que tiene el Ecuador, tiene un dinamismo de inversión económica, inmobiliario, es el centro atunero, no Ajá, solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, es uno de los más importantes, en donde esto pues incluso debilita muchísimo al Estado de como un actor de las capacidades criminales y del alcance de influencia como es Fito, pudo estar en una ciudad que aparte del nivel económico, que aparte del nivel de influencia y de impacto que tiene en distintos ejes, pues forma parte de una ciudad de las provincias en donde desde el anterior año ha estado permanentemente en estado de excepción. mm, ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que incluso en junio de este año el bloque de seguridad fue trasladado a esa provincia, específicamente a Manda, a realizar distintos operativos, pero hasta el día de hoy se han dado los resultados tan efectivos. En este sentido, si nosotros pensamos pues que la recaptura de un personaje como Fito puede ser leída como una victoria definitiva para el gobierno, pues no lo podríamos llamarlo así como una victoria claro, definitiva, sino claro. como una ventana estratégica del Estado ecuatoriano que puede aprovechar para reconstruir su legitimidad, para restaurar ese monopolio ilegítimo de la fuerza que en muchas zonas del Estado ecuatoriano, sobre todo en la costa, ha perdido y también a nivel institucional, por ejemplo, el sistema de rehabilitación social que es bueno decirlo que a pesar de cuánto tiempo, nosotros seguimos con la problemática de las cárceles, que ha sido la columna vertebral para que Ecuador esté en toda esta ola de violencia y de inseguridad. Claro. Con esta captura también pues el gobierno puede generar una gobernanza de seguridad que esté combinado con el tema de disuasión, prevención, de políticas públicas, pero sobre todo fortalecer el eje de inteligencia y de investigación, que es una de las armas que tanto necesitamos, ¿no? Porque si nosotros analizamos, mira, todos estos antecedentes, estuvo en una ciudad que no es cualquier ciudad, que tiene un impacto económico, que genera grandes ingresos dentro de la economía ecuatoriana, con uno de los puertos más sobresalientes, etcétera, y que haya estado ahí, incluso en la casa de un familiar, pues indica que es este actor criminal que pudo tener diferentes nexos con distintos actores estatales y privados que le ayudaron a mantenerse aquí en el estado ecuatoriano. Claro, por supuesto. Ahora, Catherine, ya los latinoamericanos, México, Centroamérica, Ecuador a lo mejor es más nuevo en esto, pero
Capos se han atrapado muchísimos. Bueno, y como tú bien decías, como un golpe de relaciones públicas es buenísimo, pero capos se han atrapado muchísimos, capos están muchos en la cárcel, se promocionan como si fueran goles en un partido del Mundial, pero por más goles que se meten, el partido viene perdiéndose siempre porque que se meten capos y capos y capos. El propio Chapo Guzmán está metido en la cárcel y la violencia y narcotráfico en México siguen igual o peor que antes. Es que, mira, que lo que debemos hacer, o sea, primero entender que la captura de un líder criminal no desarticula la estructura, sino que si no se ataca su ecosistema de poder. ¿Por qué? Porque tú puedes capturar a un líder criminal, pero el día de mañana ya tiene su reemplazo, incluso Exacto. mucho antes, porque siempre en la captura de estas grandes cabecillas es porque tal vez ya se dieron, ya saben cuál es el siguiente paso para que siga manteniendo esta dinámica delictiva. En este sentido, si el Estado ecuatoriano no ataca este ecosistema criminal que va desde la parte de lavado de activos, complicidad estatal, cómo ha generado una corrupción sistémica dentro del Estado ecuatoriano, estas estructuras más sólidas en generar esta gobernanza y sobre todo dejar de pensar que solo una guerra táctica va a ser la solución para los problemas de inseguridad y más bien enfocarnos a una guerra estratégica en donde involucre a distintos actores que va desde la parte de inteligencia, investigación, del tema de prevención, de generación de políticas públicas, de un contacto directo con la ciudadanía, pues lo único que vamos a tener pues es una recaptura de un criminal de la talla de Fito, simbólica, conveniente, pero que a corto, mediano plazo no va a tener una eficacia sostenible o Claro. que ayude a disminuir el problema de inseguridad que vive el Estado ecuatoriano. En otras palabras, si nosotros pensamos pues que la captura de este líder criminal va a disminuir por sí la dinámica peligrosa y de criminalidad que vive Ecuador o que Ecuador siga siendo considerado geopolíticamente positivo para el crimen organizado de la noche a la mañana, no va a pasar Claro. porque la dinámica de violencia va a existir. Si no actúa el Estado de manera estructural y ataca y nuevamente recupera ese monopolio legítimo de la fuerza, como bien te había mencionado, en una de las principales instituciones que tiene, que más bien representa todo lo que está mal en el Estado ecuatoriano, como es el SNAI, pues simplemente va a ¿El, ser una acción efímera, pero no el, sostenible. el qué? El SNAI, que es el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Ya, ya. El planteamiento que tú hacías sobre qué es lo que se debe hacer es muy interesante. Pregunta, ¿alguien lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo así? ¿Algún país? ¿Hay algún ¿Sabes país que modelo? hay países que no se enfocan en su totalidad, pero de manera completa, ¿no? Porque ya depende de muchos factores también en que tú no puedes iniciar una política criminal o una política de seguridad y defensa si es que tú no tienes una alianza con países desde donde se originan estos actores criminales que contratan, por ejemplo, a nuestras estructuras criminales nacionales o de países en donde todo ese producto ilícito que genera los distintos delitos del crimen organizado va a parar. Entonces, en mi caso ecuatoriano específicamente, uno no podría combatir al crimen organizado si no se tiene alianzas específicas y trabajan articuladamente desde el eje de información, inteligencia, cooperación eficaz y eficiente con países como México, que es desde ahí donde son los cárteles mexicanos que contratan a nuestros grupos de delincuencia organizada y a nuestros grupos armados organizados, o con Colombia, que hoy por hoy, por ejemplo, los disidentes de la FARC ya no únicamente utilizan como un tema de transporte al Estado ecuatoriano, sino que también están realizando presencia para hacer actividades delictivas como narcotráfico o minería ilegal. Y algo valioso a entender es que esta dinámica, esta relación en sí de impacto, uno de los que iniciaron pues fue Fito. Fito es un antes y un después, Mm. porque él en primer lugar dio esta relación entre em, la burocracia pública y el crimen organizado.
en donde ya no solo los contrataron para actividades específicas, sino más bien utiliza la burocracia pública como un medio para fortalecer el incremento y la dinámica delictiva de los distintos negocios que tenga este grupo armado organizado. Y otro segundo eje de impacto es que con Fito, a través de su estructura criminal, pues se comenzó a operar las alianzas, es decir, que estructuras criminales transnacionales contraten a nuestras estructuras locales para que sean operadores de servicio, que les ayude con exportación, transporte, acopio, seguridad, insumos, entre otros. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay un país que lo realice de manera completa? No, pero sí hay países en donde han entendido que en primer lugar es importante identificar cuál es el centro de la gravedad. Si bien el crimen organizado afecta a toda Latinoamérica, pero nosotros no podemos compararnos, por ejemplo, cómo está afectando al Estado ecuatoriano, cómo le está afectando a Costa Rica o a Colombia. En mi país específicamente afecta cómo hay esta corrupción y captación del Estado y una corrupción sistémica. En cambio, en Colombia sucede que hasta el día de hoy no pueden controlar zonas en donde están siendo lideradas en su totalidad y generando una gobernanza criminal por parte de los disidentes de la FARC, conociéndoles como zonas grises. En ese sentido, sí he visto que hay países que tienen identificado la problemática y luego viene a ser una acción en que yo no puedo implementar una política pública dura, securitista, si veo que el principal afectado es el ciudadano a través de secuestros, vacunas, extorsiones. Pero sí tal vez puedo generar una política pública securitista para combatir el crimen organizado, pero no me va a servir si no hablo de alianzas o de una cooperación internacional eficiente, transparente y eficaz que se necesita para combatir estos actores. Entonces, países como Colombia, países como México, países como Costa Rica, países incluso como Panamá, hemos visto Chile, Perú, Brasil, para mí es uno de los que más representa esta política pública, lo tiene bien identificado. En cambio, en mi país aún seguimos pensando que todos los males que sufre el Estado ecuatoriano, pues es un problema de crimen organizado. Y no nos damos cuenta que hay problemáticas que afectan directamente al ciudadano, como secuestros, vacunas, extorsiones, y que eso no se da con mano dura, sino a través de una política pública de protección hacia el ciudadano. Claro. ¿Ayuda en algo efectivamente la extradición a Estados Unidos y si a Fito lo van a extraditar? Sí ayuda, sí ayuda en el aspecto de que marcaría un precedente ante los demás, ¿no? Ante los demás actores criminales y es una figura, pues que nosotros como Estado ecuatoriano la aprobamos y sacamos el anterior año durante una consulta popular. El problema es que no es una cuestión de un día para la noche a la mañana. Hay que seguir un protocolo en donde nuestro país pues depende de Cancillería. Por un lado la vía diplomática y por otro lado está la vía de justicia en donde el propio gobierno de Estados Unidos lo requiere en sí. Va a ayudar en el punto de que se garantice la certeza de la pena. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar cumpla con la justicia ecuatoriana. Es decir, que antes de que exista una extradición a Estados Unidos, este actor criminal, como lo denominan alias Fito, entregue información de, en primer lugar, cómo logró escaparse de una entidad pública que tiene el control y que está a cargo justamente de la seguridad y control y rehabilitación de las personas privadas de seguridad. ¿Quiénes fueron sus aliados? ¿Cuánto pagó? ¿Cómo? Esto va a permitir conocer pues justamente Esa el nivel de información, involucramiento. esa información no se supo después de que se fue, no, 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 hasta ahora no hay respuesta de cómo fue la fuga y quién colaboró, pues y estamos hablando de que se fugó de una cárcel de alta seguridad. así es. Y, Entonces, y, si es que nosotros en primer lugar tenemos esa información, vamos a saber el impacto y captación que está dentro del sistema de rehabilitación social. Segundo, es un blanco perfecto porque
La captura de él puede dar información que ayuda a reconfigurar el mapa criminal en el Estado ecuatoriano, que te indica los modus operandi, las alianzas, logísticas, comunicaciones, cuáles son sus nexos con el aparataje estatal, cuáles son sus negocios y cómo le permiten lavar el dinero desde el sector privado, entre otros ejes, cuáles son las alianzas y por qué es tan exquisito el Estado ecuatoriano, pues para mafias internacionales que manejan distintos delitos del crimen organizado. Tercero, hay que decomisarle, hay que aplicar con él la ley de extensión de dominio que tenemos nosotros como Estado ecuatoriano, de quitarle todos sus bienes, de quitarle todo su dinero a este actor criminal. Una vez que tengamos esa información, una vez que dé nombres, una vez que nos ayude a reconfigurar este mapa criminal y quitemos bienes y dinero, ahí sí se puede proceder con una deportación a Estados Unidos y que en Estados Unidos se garantice la certeza de la pena, que consiste que este actor criminal sea sentenciado por los delitos que ha cometido y el tiempo por el cual la jurisdicción, tanto en este caso estadounidense, menciona que debe pagar esa sentencia. No serviría de nada que solo vaya a Estados Unidos a completar parte de la sentencia que ya tenía acá en el Estado ecuatoriano. Y si él no da nombres, si él no indica cuál es su modo operandi, cómo pudo proyectar a una estructura criminal que en principio era un grupo de delincuencia organizado, como ustedes en Centroamérica conocen como pandillas, ¿ok? ¿Cómo pudo hacerse una pieza clave dentro de la geopolítica del crimen organizado? Sin eso, pues no, Así no va a es. tener mucho impacto, la verdad, la recaptura de este personaje. Claro. Bueno, pues Catherine Herrera Aguilar, consultora política en seguridad pública, académica, analista, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, más bien, gracias a ti, Alberto, un gustazo y bueno, un gran saludo pues para todos los oyentes de la cadena radial costarricense. Un Muchas abrazo. gracias, hasta la próxima, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla.